Muy buenas familia, ¿cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a este video, a esta aula del Evangelio de Juan. Esta vez estamos en el capítulo 7. Estamos muy contentos porque continuamos avanzando por la gracia de Dios. Y en este año deseamos poder terminar todo el libro con su ayuda, ¿ok? Oremos antes de continuar como siempre lo hacemos, pidiendo la dirección de Dios para que nos ayude a entender su palabra. Oremos, Señor amado. Bendecimos tu santo nombre en este día, Señor, y te pedimos, Espíritu Santo, que abras nuestras mentes, nuestros corazones y permitas que a través de tu iluminación podamos entender las verdades bíblicas que van a ser, Señor, tratadas y estudiadas a través de tu palabra en este día, Padre. Bendice a los oyentes, a todas las personas, Señor, que están de alguna u otra forma oyendo este audio. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos. Amén. Muy bien, gente, continuamos. Capítulo 7, versículo 1. Vamos a estar hablando sobre una fiesta importante a la cual Jesús participó y enseñó varias cosas a las personas que estaban oyendo, y podemos extraer varias verdades interesantes que podemos aplicarlas también a nuestras vidas. Vamos a aprender algunas cosas, creo yo, que va a ser de beneficio, de bendición para nuestras vidas. Así es que prepárese, prepare su Biblia si la tiene a mano, o si no, continúe con nosotros aquí. Versículo a versículo vamos a estar explicando con la ayuda de Dios. Ok, versículo 1, fíjese lo que dice. Después de esto, Jesús andaba por Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos procuraban matarle. Y la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, estaba cerca. ¿Ok? Esta fiesta de los tabernáculos, yo no sé si yo lo he mencionado anteriormente, era una de las tantas fiestas que los judíos practicaban, pero era una de las tres más importantes, juntos con la Pascua, el Yom Kippur y todo eso, ¿no? Y consistía en que ellos recordaban, conmemoraban el tiempo del pueblo de Israel cuando salió de Egipto y anduvo por el desierto. Entonces, cuando ellos estuvieron por el desierto durante 40 años, ellos habitaron en tiendas de campaña, en tabernáculos. Entonces, los judíos de esa época de Jesús, ellos celebraban esa fiesta que le colocaron como los tabernáculos, y ellos habitaban durante 7 días aproximadamente. Ellos hacían tiendas de campañas improvisadas a las afueras de la ciudad o incluso encima de sus casas para recordar ese tiempo. Entonces, durante esos días ellos salían de sus casas y dormían y habitaban durante esos días en esos tabernáculos o en esas tiendas improvisadas para conmemorar y para recordar ese tiempo donde ellos en sus pasados, ¿verdad?, estuvieron habitando en esos tabernáculos. Esa fiesta incluso es practicada hasta el día de hoy por muchos judíos practicantes de la religión. ¿Okay? Entonces, es un punto que necesitamos entender para poder entender un poco más. ¿Ok? Versículo 3 dice: por eso sus hermanos le dijeron: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que tú haces, porque nadie hace nada en secreto cuando procura ser conocido en público. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo, porque ni aun, versículo 5, sus hermanos creían en él. Vamos a detenernos unos minutitos para poder hablar algunos puntos importantes de estos 3-4 versículos que acabamos de leer. Número 1. Aquí nos aparece 2 veces la palabra hermanos de Jesús o los hermanos de él. ¿Ok? Y yo sé que puede ser un poco polémico lo que voy a decir, puede ser un poco confuso tal vez para otros, pero Jesús tenía hermanos. Y lo digo esto que es polémico porque sabemos que la Iglesia Católica ha enseñado por muchos años de que Jesús no tuvo hermanos. Y enseñaba un dogma o una doctrina donde decían de que María, la madre de Jesús, ella es virgen
perpetuamente, ¿verdad? El dogma de la virginidad perpetua de María. O sea que María, después de que dio a luz a Jesús, no tuvo más hijos, a pesar de que estaba casada con José, sino que permaneció virgen por el resto de sus días. Y eso va en contradicción a lo que acabamos de leer y a otros pasajes más que aparecen en la Biblia. Entonces en la Biblia nos dice de que Jesús tuvo, sí, hermanos. Y la pregunta que nos hacemos, y sin querer ofender, sin querer atacar la Iglesia Católica y sus creencias, pero lo que estamos haciendo aquí es estudiar la Biblia. Y si nos regimos a lo que la palabra de Dios nos dice, nos enseña, podemos llegar a la conclusión de que sí, Jesús sí tuvo hermanos, o sea, de que María sí tuvo otros hijos. Pero la pregunta que nos hacemos es ¿por qué entonces la Iglesia Católica enseña lo contrario? ¿Y cuándo que comenzó esta enseñanza de la virginidad perpetua de María? En realidad esa enseñanza no es bíblica, como acabamos de decirlo, no es extraída de la Biblia, sino que es extraída a través de la tradición católica que que al pasar el tiempo se fue creando, ¿ok? Con el pasar de los años se fue creando poco a poco esa tradición, esa creencia, esa forma de ver las cosas y se estableció o se concretizó, digamos, en la Edad Media, donde uno de los papas realmente anunció de que María era virgen perpetuamente. Eso fue ya en años muy avanzados en la Edad Media. Pero ni en la Biblia existe esos registros, ni los primeros discípulos después de los apóstoles enseñaban eso, sino que con el pasar del tiempo se comenzó a enseñar y a creer esto extra bíblicamente, así como también otras enseñanzas, otros dogmas de la Iglesia Católica, como por ejemplo la pureza de María, en el sentido de que se enseña de que nunca pecó y que fue concebida incluso sin pecado, la Inmaculada Concepción, por ejemplo, o la ascensión de María a los cielos, cosa que también no está registrada en la Biblia, sino que fue introducido muchos años después. Y hay otras cosas más como el purgatorio o el limbo para los recién nacidos y otras cosas más, ¿verdad? Y todas esas enseñanzas no son bíblicas. Yo sé que puede sonar duro si algún familiar católico nos escucha, pero no está registrado en la palabra. Ni siquiera en los discípulos de los apóstoles enseñaban ese tipo de cosas, sino como, repito, como digo, en el pasar del tiempo fueron introducidas esos pensamientos, esas ideas y llegaron a extremos de dogmatizarlo y decir que sí, eso es así y que aquel que no crea de esa forma es un hereje o no está dentro de las enseñanzas que Cristo enseñó. Y esa es la grande diferencia entre los católicos y nosotros los protestantes. Nosotros nos regimos en lo que la palabra de Dios dice, en lo que los apóstoles enseñaron. Y los apóstoles no enseñaron absolutamente nada de eso. Entonces, para nosotros lo que es verdadero, lo que es veraz, lo que es eficaz, es la palabra de Dios que fue registrada en los libros de la Biblia, en el canon bíblico. Y en eso nosotros nos fundamentamos como infalible y en eso nosotros creemos con todas nuestras fuerzas. ¿Ok? Lo que fue posteriormente incrementado, podemos estudiarlo, podemos analizarlo, pero no debemos de creerlo realmente al pie de la letra. Entonces esa es la gran diferencia que existe y por el cual no somos católicos, ¿ok? Entonces sí, Jesús tuvo, como la Biblia nos dice, hermanos. Es más, como mencioné, hay otros pasajes de la Biblia, por ejemplo, Pablo también enseñó eso. El apóstol Pablo dijo que en 1 Corintios capítulo 15, de que 7, de que Jesús, por ejemplo, primero se presentó a los 12 discípulos y después que se presentó a los 12 discípulos cuando resucitó. Ok, estamos hablando de la resurrección. Después que resucitó, se presentó a los 12 discípulos
y después de los 12 discípulos a 500 personas más fueron testigos de su resurrección que lo vieron. Y también dice de que Jesús se presentó a Santiago, su hermano, ¿okay? Y después se presentó a Pablo. Entonces, la Biblia nos menciona que Santiago era su hermano o su medio hermano carnal, así también como Judas también. No el Judas Iscariote, sino un Judas que posteriormente escribió un libro que es el libro de Judas. Entonces en la Biblia, en el Nuevo Testamento, tenemos dos libros escritos por hermanos de Jesús. El libro de Santiago, que lo encontramos en el Nuevo Testamento, que era líder de la iglesia de Jerusalén, que se convirtió después de que Jesús se presentó ante él y él vio a Jesús resucitado. Y también tenemos a Judas, otro hermano de Jesús. No sabemos muy bien cuántos hermanos tuvo y si tuvo también hermanas. En la Biblia no lo registra, se registra apenas de Santiago y de Judas. No sabemos si tuvo más, pero es algo importante. Yo sé que, nuevamente repito, esto puede causar incomodidad a algún familiar, a algún amigo católico que nos esté escuchando, pero por favor, mi intención, mi deseo no es atacarlo, sino enseñar lo que la Biblia está diciéndonos. Cualquier niño, cualquier persona que lea lo que estamos viendo entenderá que eso es así. Entonces era un punto importante que queríamos mencionar. Entonces los hermanos de Jesús no creían en él. O sea, no creían de que Jesús era el Mesías, no creían de que Jesús era el Salvador y no creían en sus obras. Eran incrédulos a pesar de haberse criado con Jesús, a pesar de conocerlo íntimamente, carnalmente, haber convivido con él, no creían en él. Y al punto de que ellos le incitaban o le decían de que fuese a esta fiesta de los tabernáculos con objetivos que no son los correctos. Ellos le estaban diciendo a Jesús, a lo mejor tal vez como forma de burlarse de él: ¿por qué no sales? ¿Por qué no vas y te presentas? ¿Por qué no anuncias tus obras? ¿Por qué no apareces en público, te haces más conocido? ¿Por qué escondes lo que estás haciendo? Incitándolo a hacer cosas con propósitos o motivaciones equivocadas. Jesús no quería ser famoso, no quería ser aparecido, no quería hacer las cosas para que la gente, digamos, lo venerase por ser él quien él es, sino que él tenía un propósito por detrás de todo y era hacer la voluntad de su Padre, hacer la voluntad de Dios. Y más adelante vamos a verlo más claramente. Dicho esto, continuamos. Versículo 6. Entonces Jesús le dijo: mi tiempo aún no ha llegado, pero vuestro tiempo es siempre oportuno. Fíjese lo que dice el próximo versículo. El mundo no puede odiaros a vosotros, pero a mí me odia, porque yo doy testimonio de él, que sus acciones son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo a esa fiesta porque aún mi tiempo no se ha cumplido. Un punto importante y una enseñanza valiosa que podemos sacar de esto aquí. Y es que Jesús le está diciendo a sus propios hermanos de que ellos pertenecían al mundo. Y es por eso que ellos no podían ser odiados por el mundo. ¿Por qué que Jesús fue odiado por los judíos? ¿Por qué Jesús fue perseguido? ¿Por qué que Jesús fue crucificado? Y era porque él no era de este mundo, porque él no enseñaba las cosas de este mundo, porque él no participaba de las cosas de este mundo, porque él no era cómplice de las cosas de este mundo. En cambio, sus hermanos sí. Y es por eso que él dice: ustedes no pueden odiar porque ustedes son parte de este mundo. Y cuando estoy diciendo parte de este mundo, cosas del mundo, no estoy diciendo del mundo físico, sino del mundo espiritual, del mundo como un sistema de valores. Los hermanos de Jesús eran incrédulos y no pertenecían al reino de Dios. Y esto es importante porque nos dice lo siguiente: la salvación es completamente individual. No importa quién seas. No importa si eres familiar, no importa si eres hermano, si eres padre, si eres madre, si eres un apadrinado, si eres un enchufado, lo que sea. Nada te puede salvar
a no ser una relación íntima, personal, de arrepentimiento y de entrega a Jesús el Salvador. Es lo único que puede salvarte. No importa lo que seas, porque la salvación no es grupal, es individual. Entonces los hermanos de Jesús, a pesar de sus hermanos, ellos tenían que tener un encuentro personal con Dios y ellos necesitaban salvarse, porque ellos no era que eran salvos simplemente por ser hermanos de Jesús. Y propio Jesús está diciendo, ustedes no pertenecen al reino de Dios, ustedes son del mundo. Ustedes son del mundo, son diferentes a lo que yo soy. A mí me odian porque yo voy en contra de la corriente del mundo y yo doy testimonio de que sus acciones son malas. Jesús en ningún momento él era complaciente con las cosas que el mundo hacía. Por el contrario, él nos dio ese ejemplo de confrontación. Es lo que siempre hemos venido diciendo desde un comienzo, ¿verdad? El evangelio, la palabra de Dios nos humilla, nos confronta, nos dice en qué estamos equivocados. Su palabra es como un espejo donde podemos ver las manchas, la suciedad que tenemos y podernos limpiarnos a través de ellas. Entonces Jesús acusaba constantemente de las acciones malas y es por eso que la gente lo odiaba. Y es por eso que la gente nos odia. Si nosotros hacemos lo que Jesús hace, si nosotros seguimos los ejemplos de Jesús, seremos odiados por el mundo. Seremos perseguidos por el mundo. Por eso que la iglesia ha sido perseguida, ha sido martirizada y seguirá haciéndolo hasta el regreso de Jesús. Porque la iglesia, es testigo de lo que Jesús hizo y imita las obras de Jesús. Y es por eso que muchas veces somos ignorados, somos odiados, somos repudiados, somos perseguidos porque no podemos complacernos con las cosas de este mundo, sino que las acusamos. Y es por eso que estamos aquí diciendo esas cosas en esta tarde. ¿Okay? Subid vosotros a la fiesta, yo no subo porque no ha llegado mi tiempo, dijo Jesús. Versículo 9. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Recuerden que la fiesta de los tabernáculos, las principales fiestas se realizaba todo en Judea, en Jerusalén, y Galilea quedaba al norte. Pero cuando sus hermanos subieron a la fiesta, entonces él también subió, no abiertamente, sino en secreto. Por eso los judíos le buscaban en la fiesta y decían, ¿dónde está este? Y había mucha murmuración entre la gente acerca de él. ¿De quién? De Jesús. Unos decían, él es bueno. Y otros decían, no, al contrario, extravía a la gente. Entonces, entre la multitud existían estas dos grupos de personas donde unos creían en Jesús y decían de que no, que él decía cosas buenas, que él enseñaba cosas buenas, que él era realmente, que él vino para cumplir la ley de Moisés, para cumplir la palabra. Y otro grupo mayoritario decía de que no, que él era del diablo y que incluso él venía para perturbar la paz o para extraviar a la gente. A través de la tradición judía, escritos judíos, como por ejemplo en el Talmud, que son la tradición oral escrita de los judíos, podemos ver en algunos pasajes de sus escritos de que este grupo era mayoritario y que al final venció, al punto de que Jesús fue perseguido, fue torturado y fue crucificado en la cruz. Todos sabemos eso, ¿verdad? Versículo 7. Sin embargo, nadie hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. O sea, las personas tenían miedo de que los judíos también tomasen represalia contra ellos. Pero ya a mitad de la fiesta, Jesús subió al templo y se puso a enseñar. O sea, cuando la fiesta ya había comenzado, esta fiesta de los tabernáculos, Jesús decidió ir al templo para enseñar. Entonces los judíos se maravillaban diciendo, ¿cómo puede éste saber de letras sin haber estudiado? Vamos a nuevamente detenernos aquí. Porque no es de que Jesús fuese un analfabeto.
No es de que Jesús no supiese leer o supiese escribir, en realidad sí lo sabía, tanto así que, por ejemplo, él leyó en muchas oportunidades partes de la palabra y de las profecías en las sinagogas. Por ejemplo, la famosa lectura que él hizo de Isaías 66, donde él decía que él era el ungido de Dios que vino a sanar a los enfermos, curar a los enfermos, a dar vista a los ciegos, a dar libertad a los cautivos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces sí, Jesús sabía leer, sabía escribir. No era eso de que la gente decía esto de haber estudiado. No es de que no fue a una escuela a estudiar lectura o escrita, sino que en esos tiempos existían grupos de escuelas bíblicas, digámoslo así, ¿verdad? Donde enseñaban la ley de Moisés. Eran llamadas escuelas rabínicas. Parece que la palabra rabino o rabín es maestro. Entonces eran escuelas donde rabinos o maestros se enseñaban las profecías, enseñaban la ley de Moisés, pero también enseñaban sabiduría, enseñaban también filosofía, enseñaban varias cosas, o sea, preparaban a la persona para ser un maestro de la ley, ¿cierto? Entonces esas escuelas rabínicas eran numerosas y no todo el mundo podía estudiar, pero aquellas personas que querían dedicarse al enseño de las escrituras entraban en esas escuelas. Un ejemplo de eso lo tenemos en Pablo, el apóstol Pablo. Él entró, por ejemplo, en una de esas escuelas rabínicas, ¿verdad? Él nos dice que él se crió a los pies de Gamaliel, que era un rabino muy famoso, muy conocido en esa época, ¿no? Entonces, Pablo pasó por todo ese proceso de una escuela rabínica. Pablo también era un rabino de las escrituras, ¿cierto? Es por eso que el hombre era muy conocido, tenía mucho conocimiento. Pero Jesús no pasó por esas escuelas rabínicas. Y sin embargo, las enseñanzas de Jesús, la sabiduría de Jesús y la capacidad de Jesús de enseñar, de hacerse entender, y la sabiduría que él emanaba a las personas maravillaba a todo el mundo. Todo el mundo se quedaba perplejo con sus enseñanzas, perplejo con lo que él decía, con sus palabras. Y decían, ¿cómo es posible que él sepa tanto? Si él no ha estudiado con nadie, nadie le ha enseñado. Hombre alguno le ha enseñado. ¿Cómo es posible que él sepa tanto? Porque él constantemente enseñaba y enseñaba cosas de la Biblia, enseñaba cosas de Dios, y la sabiduría que Jesús tenía era extraordinaria. Pero que no podemos ignorar y no podemos negar de que la vida de Jesús impactó al mundo tremendamente. Yo no sé si usted se ha parado para pensar, pero cómo Jesús hombre, en un periodo tan corto de tiempo, como fue de 3 años más o menos que su ministerio en la tierra duró, desde los 30 hasta los 33 aproximadamente, en esos 3 años, cómo impactó al mundo, al punto que dividió el mundo, la historia del mundo en dos, antes de Cristo y después de Cristo, y cómo sus enseñamientos, su sabiduría, su forma de expresar, la pureza que emanaba, el conocimiento que tenía, su ejemplo de vida, hablando de él como hombre mismo, fue maravillosa, extraordinaria. Fue el líder más prominente que existió y que existirá en toda la historia del hombre. Ha impactado y ha transformado nuestras vidas. Y este hombre maravillaba. Imagínense escuchar a Jesús en esa época. Incluso me pone la piel de gallina. Escuchar a Jesús, escuchar sus enseñanzas, poder ver sus expresiones, el movimiento, sus palabras, debe haber sido espectacular. Debe haber sido extraordinario su carisma, aquella magnetismo que él creaba en las personas que lo seguían. Y toda esta gente se maravillaba y él no había pasado por ninguna escuela. ¿Y cómo que él sabía tanto? Bueno, él mismo dijo, nadie puede conocer al Padre si no proviene de él. Nadie puede decir las cosas de arriba si antes no descendió de arriba. Nadie puede enseñar, nadie puede mostrarnos al Padre si no proviene de él.
¿cierto? Entonces todo lo que Jesús hablaba y enseñaba era porque él mismo fue enviado por Dios, porque él mismo conocía íntimamente al Padre y simplemente porque él era Dios. ¿Ok? Jesús entonces le respondió y dijo, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Si alguien quiere hacer su voluntad, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. El que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay injusticia en él. Versículo 19. No os dio Moisés la ley, y sin embargo ninguno de vosotros la cumple, porque procuráis matarme. Fíjate cómo Jesús confronta sin temor, sin miedo. Jesús nunca alteró su enseñanza a pesar de las amenazas. Jesús nunca alteró su mensaje, cosa que no vemos hoy en día. Hoy en día, infelizmente, muchos están retrocediendo. Infelizmente, el mensaje de muchos hoy se adapta a la platea. Se adapta a lo que la gente quiere oír, se adapta a lo que las personas están ansiosas por oír simplemente para retenerlos o simplemente para que las personas no se vayan. Jesús en ningún momento él acusaba, él señalaba, él decía las cosas como tenían que ser, porque el reino de Dios, porque el evangelio es para salvar. Y si no decimos las cosas, si no decimos la verdad, esas personas se irán al infierno. El evangelio liberta, el evangelio salva, pero antes de eso, él humilla, él confronta, él nos enfrenta a nuestra realidad para poder libertarnos. Entonces Jesús directamente le decía, ustedes dicen que conocen la ley de Moisés, saben que la ley de Moisés prohíbe las cosas que ustedes hacen y sin embargo ustedes continúan haciéndola, haciendo evidente que ustedes no se convirtieron, haciendo evidente de que ustedes no son de Dios. Incluso ustedes procuran matarme. Y la multitud, versículo 20 dice, contestó, tienes un demonio. ¿Quién procura matarte? Le acusaron de estar endemoniado, simplemente por él decir la verdad, porque realmente procuraban matarlo. Realmente deseaban matarlo. Pero la hipocresía, la maldad, la dureza del corazón de las personas, incluso hoy en día, nos llevan al extremo incluso de poder llamar de Satanás o de demonio las obras de Dios y las cosas que él hace. ¿No es eso que está pasando también hoy en día? No se dice que el enseñamiento, por ejemplo, la enseñanza contra el aborto o contra los grupos LGTB que son cancelados, por decir eso somos cancelados, por decir eso somos rechazados, nos acusan a nosotros de ser racistas o de ser intolerantes o de ser malos o de decir cosas que no son de Dios por acusar ese tipo de pecado, así también como lo hacemos con los borrachos, con los ladrones, con los asesinos, con los adúlteros, con los mentirosos, con todo tipo de pecado. Porque todos los pecados nos afastan, nos apartan de Dios y nos llevan a un camino que es de muerte. El salario del pecado es la muerte, como dice el libro de Roma. Versículo 21. Jesús respondió y les dijo, una sola obra hice y todos os admiráis. Por eso Moisés os ha dado la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Esta sola obra ya la vamos a entender qué es lo que significa, ¿ok? Versículo 23. Y si para no violar la ley de Moisés un hombre recibe la circuncisión en el día de reposo, ¿por qué estáis enojados conmigo porque sané por completo a un hombre en el día de reposo? No juzguéis por la apariencia, sino juzgad con justo juicio. ¿Cuál es esa obra del versículo 21? Jesús dice, por una sola obra que yo hice, ustedes me están procurando matar, me están persiguiendo. ¿Cuál fue esa obra?
¿Recuerdan cuando él curó al paralítico? Ya lo hemos estudiado, lo hemos visto en videos pasados. Así que si alguien no lo ha visto, les convido a que vean ese video. Creo que es el 2 videos anteriores a este, donde vemos que Jesús curó a este paralítico y que lo hizo en el día de reposo. Y por ser en el día de reposo, los fariseos y los judíos lo perseguían y lo acusaban y querían matarlo simplemente porque él curó a alguien en el día de reposo. Entonces Jesús dice, si ustedes circuncidan a los niños, ¿verdad?, en el día de reposo para no incumplir la ley de Moisés, sino de los padres, dicen, porque esa ley no es de Moisés, sino que venía desde antes de Moisés. Si en ese día de reposo ustedes circuncidan a los niños, ¿cuál es el problema de que yo cure a alguien completamente en el día de reposo? O sea, le está diciendo, lo que ustedes están diciendo es contradictorio, porque recuérdense que ellos enseñaban de una forma exagerada y completamente fuera del contexto bíblico de que en el día de reposo no se podía hacer nada. Ya lo hemos dicho aquí antes, ¿cierto? Que no podían hacer nada, ni siquiera levantarse para ir al baño siquiera. Era tanta la exageración, era tanta la idolatría que tenían a ese día de reposo, desde un mal entendimiento que ellos habían creado a través de la tradición, de que no querían hacer nada. Sin embargo, la circuncisión ellos sí la hacían. ¿Por qué? Porque era un mandamiento del propio Moisés. Entonces Jesús le está diciendo, ¿qué es más importante? ¿Circuncidar a un niño en el día de reposo o curar a alguien en el día de reposo completamente? En realidad las dos son importantes. Porque en el día de reposo podemos hacer el bien. Esa es la conclusión. El día de reposo no fue hecho para lo que ustedes están enseñando. El día de reposo es simplemente para recordar la creación de Dios y para recordar cómo Dios sacó al pueblo de Egipto. Y es por eso que ustedes me están persiguiendo, simplemente porque yo curé a alguien en el día de reposo. O sea, no importa el milagro, no importa que Dios está por detrás de ese milagro, sino lo que importa es que se hizo en un día donde ellos creían que no era correcto hacerlo. Era el tamaño de la dureza del corazón y la hipocresía que estos hombres tenían en su corazón. Dice, no juzguéis por la apariencia, sino juzgad con juicio justo. Versículo 25, estamos ya casi terminando. Dice, entonces algunos de Jerusalén decían, ¿no es este el que procura matar? Fíjese, ¿recuerdan? Decían que nadie quería matar a él, pero ahora ellos mismos están diciendo que sí, que realmente querían matarlo. Y ved, habla en público y no le dicen nada. ¿No será que en verdad los gobernantes reconocen que ese es el Cristo? Acuérdense que Cristo significa Salvador, significa ungido de Dios. Sin embargo, nosotros sabemos de dónde es este, o sea, de dónde es Cristo. Pero cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde es. Hablemos un poco de esto. Los judíos decían, bueno, pero ¿por qué que nadie lo detiene? Claro, los judíos que eran contrarios a Jesús. Porque si quieren matarlo, si lo están persiguiendo, ¿por qué que no lo detienen ahora? ¿Por qué que no lo detienen ahora? ¿Por qué que no lo hacen? Porque nosotros sabemos de dónde es Él. ¿No será que los gobernantes creen que ese es el Cristo? Y fíjese que ellos dicen algo que no es una verdad bíblica, dándonos a entender el desconocimiento y la ignorancia que ellos tenían de las Escrituras. Porque dicen, sin embargo, nosotros sabemos de dónde es este. ¿Quién es este? Cristo Jesús. O sea, nosotros sabemos de que este hombre, Jesús, de dónde es Él. Sabemos de dónde nació, conocemos sus familiares, conocemos sus padres, incluso nosotros nos hemos criado con Él, sabemos quién es Él, de dónde viene. Pero el Cristo cuando venga nadie sabrá de dónde es. Y esto no es verdad, porque en el Antiguo Testamento sí se dijo de a dónde vendría el Cristo. Yo creo que ya hemos hablado de eso, tal vez en el primer video que hicimos, pero os lo dejo como referencia aquí en Miqueas capítulo 5, versículo 12, nos dice realmente dónde iba a nacer el Cristo.
Y justamente fue en el lugar donde Jesús nació. ¿Dónde es el lugar donde Jesús nació? A ver, vamos a dejarle 3 segundos para que puedan responder, ¿ok? ¿Dónde Jesús nació? Muy bien, aquellos que dijeron en Belén acertaron. Los que no, esfuércense un poquito más en estudiar un poco la historia de Jesús, dónde nació y todo eso, ¿ok? Entonces, no es verdad de que no se sabía de a dónde Jesús o el Cristo, perdón, iba a nacer o de a dónde que vendría el Cristo. Sí se sabía, pero ellos desconocían eso. ¿Por qué? Porque eran simplemente, vivían de las apariencias. ¿Okay? Vivían de las apariencias. Decían que conocían, pero no conocían en profundidad las escrituras, porque como le hemos mencionado aquí, Cristo no apareció de la nada. Él fue profetizado por los profetas muchas veces, incluso con detalles. No apenas su nacimiento, sino que su nacimiento virginal también fue profetizado, de a dónde vendría, también fue profetizado cómo moriría, fue profetizado también que sería crucificado, fue profetizado que resucitaría, fue profetizado todo de Jesús. Y con detalles. Entonces, era una ignorancia por parte de ellos. Jesús entonces, mientras enseñaba en el templo, exclamó en alta voz diciendo: vosotros me conocéis y sabéis de dónde soy. Yo no he venido por mi propia cuenta, pero el que me envió es verdadero y a quien vosotros no conocéis, haciendo referencia al Padre. Ustedes no conocen al Padre. Yo sí le conozco porque procedo de él y él me envió. Nuevamente Jesús diciendo o exclamando su divinidad. Yo procedo de él. Yo vengo de él. Él me envió. Constantemente él decía, yo soy el Cristo, en pocas palabras. Yo soy Dios. Yo soy el Padre, me ha enviado. Y cuando él decía estas cosas, más procuraban matarle porque, como hemos visto en otras partes, con eso él daba a entender que él era Dios. Procuraban pues, versículo 30, prenderle, pero nadie le echó mano porque todavía no había llegado su hora. Pero muchos de la multitud creyeron en él y decían, cuando el Cristo venga, ¿acaso hará señales, hará más señales que las que éste ha hecho? Primero el 30 y terminamos con el 31. Dice, nadie le echó mano, nadie consiguió prenderle. ¿Pero por qué? ¿Porque no tenían ganas de hacerlo? No, sabemos de que sí querían hacerlo. ¿Porque tal vez no tenían la fuerza suficiente para hacerlo? No, ellos lo tenían. Tenían armas, tenían mucha gente para hacerlo. Jesús estaba solo con sus discípulos. Tal vez por miedo a la multitud, no creo, como hemos visto, la multitud en su mayoría creía de que él tenía demonio y que él enseñaba cosas malas, como hemos visto en la tradición. Entonces, ¿por qué que no lo prendían? ¿Por qué que no le echaban mano y por qué que no lo capturaban? La respuesta es hasta aquí, dice, porque todavía no había llegado su hora. ¿Qué hora? ¿Qué hora es eso? El propio Jesús dijo en varias veces, mi hora no ha llegado. Lo mencionó a su madre María, lo mencionó a sus discípulos, a sus hermanos, de que su hora no había llegado. ¿Qué hora es esa? La hora donde él cumpliría el propósito por el cual había sido enviado para el Padre, para predicar el mensaje, pero para morir en nuestro lugar. Jesús anunciando una vez más su sacrificio. No había llegado mi hora de morir, no había llegado mi hora de sacrificarme, no había llegado mi hora de resucitar. Y esto es voluntad de Dios. Y esto está dentro del control y de las manos de Dios. Nada escapa. Los judíos querían prenderlo, pero no lo prendieron
porque Dios no lo permitió, porque aún no había llegado la hora de Jesús, no había llegado el tiempo. Y esto es importante que entendamos, todo encaja dentro del tiempo y del control de Dios. Nada escapa de Dios. El propio Jesús dijo de que ni una hoja de un árbol caía sin la voluntad de Dios. Todo está bajo el control de Dios. Hasta las cosas malas que nos pasan, Dios las permite con un propósito, con un motivo. Las cosas malas que Jesús pasó, como su muerte, su humillación, Dios las permitió con un propósito, salvarnos a todos nosotros. El plan de Dios no fue improvisado. No es de que las cosas salieron mal y crucificaron a Jesús. No es de que Jesús no le resultó su plan y que a última hora los judíos y los romanos lo mataron. No, sino que su muerte en la cruz era parte del plan y del propósito de Dios. En Apocalipsis se nos dice de que Jesús es el Cordero inmolado de Dios desde antes de la fundación de la tierra. O sea, antes de que el mundo fuese creado, en la mente y en el corazón de Dios, Él ya había planeado ese día en que Cristo iría a morir, iría a resucitar. Qué tremendo, ¿verdad? Es así como funciona Dios, porque nada puede sorprender a Dios. Nada escapa de su eterno propósito, de sus manos, de su soberanía, de su poder, de su conocimiento. No existe información nueva para Dios. Él lo conoce todo y lo sabe todo. Todas las cosas que pueden alterarse, las conoce todas. Entonces es importante porque a veces podemos pensar de que las cosas están en un caos y que Dios no sabe qué está pasando en mi vida. Entonces yo necesito desesperarme, necesito angustiarme. Es por eso que me angustio, porque pienso de que esto que me está pasando, esta situación, esta fase difícil, esta hora difícil por la cual yo estoy pasando, estoy solo en esto. Y que ni siquiera Dios puede ayudarme, puede salvarme. Pero no es así, la verdad de la palabra de Dios dice lo contrario. Todas las cosas en el libro de Romanos dice ayudan para el bien, para todos aquellos que aman a Dios. Dios conduce su obra. Es como un cuadro, Él pinta todo. Su obra maestra la conduce según su propósito y su voluntad. Entonces no estamos o no somos víctimas del azar, sino que todo está, digámoslo así, orquestado, todo está permitido por la mano de Dios, tanto las cosas buenas como las cosas malas que nos pasan. ¿Okay? Más adelante tal vez entremos un poco más en profundidad sobre este tema, pero dejémoslo aquí por ahora, ¿verdad? Donde Jesús nos dice que su hora no había llegado y ese simplemente el motivo por el cual no lo prendieron. Porque ganas le tenían, pero no lo prendieron, no lo capturaron porque Dios no permitió, porque no era su hora. Y esto es interesante también antes de terminar, porque creo que es Pablo, si no me recuerdo, él dice de que de que Jesús llegó en los tiempos plenos, en el tiempo pleno de Dios. O sea, Jesús no nació simplemente por un acaso en el día que Él nació. Él nació en el día exacto que Dios estableció. No podía ser antes, no podía ser después. Jesús no murió, ¿verdad?, al azar simplemente porque consiguieron capturarlo en ese día. Y tal vez sin ese día no lo capturaban, entonces tal vez en el día siguiente igual Jesús hubiese muerto. No. Tuvo que ser en esa hora exacta, en la plenitud de los tiempos. Esa es la palabra que estaba intentando, me estaba recordando. En la plenitud de los tiempos, la plenitud del tiempo en que Jesús murió y resucitó. Y para finalizar, el 31 dice, pero muchos de la multitud creyeron en él y decían, cuando el Cristo venga, ¿acaso hará señales más de las que éste ha hecho? Recuerdan que había un grupo que decía de que sí, que es ser un hombre de Dios. Recuerdan también al
a Nicodemo que decía eso, pero nadie puede hacer obras mayores de las que tú haces si no proviene de Dios. Las obras de Jesús, los milagros, las palabras, las enseñanzas, todo lo que Jesús hacía, caracterizaba las obras del Cristo. Las cosas que Jesús hizo eran cosas que únicamente el Mesías, el Cristo anunciado en el Nuevo Testamento podía hacer. Por ejemplo, un ejemplo rapidito. La resurrección de Lázaro, el amigo de Jesús. Más adelante lo vamos a ver. Y vamos a mencionar eso nuevamente. Pero él resucitó al cuarto día. ¿Ok? Lázaro resucitó al cuarto día. Y ya fue día, ya es día. Ya estaba podrido. Sus hermanos dijeron, Jesús ya hiede. Ya hace 4 días que está muerto. Ahora, ¿por qué que Jesús no lo resucitó antes? Y existe una explicación para esto. Según la tradición judía, y esto era apenas una idea que ellos tenían, era de que el hombre, cuando moría, existía la chance de que pudiese resucitar dentro de los 3 días. ¿Okay? Probablemente porque desde esos tiempos ya se manifestaba una enfermedad que se me fue el nombre de esa enfermedad científica, pero existe una enfermedad donde paraplexia, no me recuerdo muy bien, donde las personas no mueren, sino que su corazón se ralentiza mucho, su respiración también es casi inexistente, entra en una fase como de stand-by su cuerpo, ¿verdad? Al punto que parece que estuviese muerta. Hay muchos casos, ¿verdad? Donde personas que las han enterrado y de un momento u otro se han levantado del cajón. Incluso personas que incluso han llegado a morir dentro de los cajones porque se pensaba que estaban muertas. Entonces probablemente muchas personas también pasaba eso, que las enterraban y se levantaban después de un día o 2 días. Entonces ellos tenían la creencia, al no conocer la ciencia, de que el alma de la persona quedaba por ahí paseándose un día o 2 días y que después de eso tenía la posibilidad de regresar al cuerpo. Pero si pasaba de 3 días, ya no. O sea, 3 días ya era como el tiempo máximo, ¿verdad? Si pasaba de 3 días, pues ya era como que no se podía más el alma regresar al cuerpo. Entonces, por ese motivo, ellos creían de que si un muerto resucitaba después del 3er día, era un acto milagroso que solamente el Mesías podía hacer. Y curioso, ¿verdad? O sea, solamente el Mesías, el enviado de Dios, como ellos lo creían, podría resucitar a alguien después del 3er día. Y justamente fue eso lo que Jesús hizo con Lázaro. Resucitó después del 3er día, en el 4.º día, dando esa señal de que él era el Mesías. Diciendo, sí, yo soy el Mesías. ¿Ustedes creen eso? No es que sea verdad, no es que el alma queda por ahí y existe la posibilidad de que regrese al cuerpo después de un día o 2 días. Sabemos que eso no existe, pero ellos lo creían de esa forma. Entonces Jesús en su ignorancia, aprovechaba su ignorancia, pero si ustedes creen eso, bueno, yo les voy a demostrar que yo soy el Mesías y al 4.º día resucitó a Lázaro. Cuando lleguemos a ese pasaje explicamos un poco mejor o nos aprofundamos un poco más. Pero el hecho de que Jesús hizo señales asombrosas y maravillas que solamente un Cristo podría hacer y apenas un puñado de personas o apenas un grupo de estas personas pudieron entender y creyeron en que Jesús era el Mesías, el Cristo, el enviado de Dios, el Hijo de Dios, que Dios envió. Muy bien, vamos a dejarlo por aquí para no extendernos más y hacer el video más largo. En un próximo video continuamos con el versículo 32 hasta el final. Ok, mi gente, espero que les haya quedado claro estos primeros versículos de ese capítulo 7. Con la ayuda de Dios estaremos continuando en la próxima semana. Les deseo una semana bendecida, que el Señor esté gobernando sus corazones, direccionando sus vidas, que el Espíritu Santo los ayude en todas sus necesidades, que sea una semana para la gloria de Dios. Los queremos mucho, que Dios les bendiga y chao.